Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oiga bien el versículo 15. Pablo habla claramente y firmemente en este pasaje. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de cuando el Señor viene por su iglesia. El encabezado de mi Biblia dice: la venida del Señor. Está hablando de una venida, de su venida. Y dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No hablo por mi propia cuenta, dice Pablo. No soy yo en mi intelecto ni en mi propia opinión. Esta es palabra del Señor, dice Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que han muerto creyendo en Cristo. Dice: nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo habla de la venida del Señor. Esperaba la venida del Señor. No un evento separado de la venida, sino un evento junto con la venida. Ser arrebatado no aparte de la venida, sino en la venida del Señor. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice que el Señor sale del cielo, desciende del cielo. ¿Y a dónde desciende? Si el Señor desciende del cielo, está hablando de descender. ¿De qué cielo? De la gloria de Dios, o de lo que es conocido en la Biblia como el tercer cielo, donde está su morada, su trono, su gloria. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo, viene del cielo. ¿A dónde viene? ¿A dónde desciende? Desciende precisamente, viene ¿hacia dónde? Hacia esta tierra. No viene, no va hacia otro planeta, no va hacia algún otro lugar del universo, no. Cuando dice que el Señor desciende del cielo, está diciendo: el Señor sale del cielo, desciende del cielo, viene del cielo, baja del cielo. Eso significa la palabra descender. Entonces estamos mirando que primeramente Pablo habla de que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo está hablando y diciendo que estaremos acá hasta su venida. Segundamente dice que el Señor mismo desciende del cielo, no se queda en el cielo. Él sale del cielo, desciende del cielo. Y si nos preguntamos ¿a dónde desciende? ¿A dónde viene? Si está saliendo del cielo, hablemos del tercer cielo, de la gloria de Dios. Si sale del cielo, del tercer cielo, ¿a dónde desciende? Viene hacia la tierra, viene hacia este lugar. ¿Por qué viene hacia acá? Porque viene a levantar a su pueblo, a sus escogidos, a su iglesia que le está esperando, que le ama. Viene a buscarte a ti, mi hermano. Viene a buscarte a ti, mi hermana. Viene a buscarnos el Señor. Por eso dice: el Señor mismo descenderá del cielo con un estruendo, con una manifestación tremenda. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron creyendo en el Señor. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habían muerto, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero centrarme el día de hoy en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en esa venida, en ese día maravilloso que Cristo desciende del cielo, que Cristo viene por segunda vez a esta tierra. Dice: en ese día seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los que habían muerto creyendo en Cristo. Seremos arrebatados con ellos en las nubes. Oiga bien esa palabra,
en las nubes, porque ahí vamos a estar centrándonos el día de hoy, para recibir al Señor en el aire. Es decir, no descenderá el Señor hasta la tierra, sino que desciende solamente a los aires, por así decirlo. Cuando desciende a los aires, ahí surge el arrebatamiento. El Señor viene, el Señor no dice que al momento llega hasta pisar la tierra. Eso va a suceder y vamos a mirar que también va a descender hasta la tierra. Pero en ese momento dice aquí la palabra que nosotros somos arrebatados para encontrarnos con Él en los aires. No nos encontramos con el Señor acá en la tierra. Es decir, que el Señor viene y nos encontramos acá en la tierra. No, dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en los aires. Nuestra reunión con el Rey es en los aires. Ahí nos reuniremos con Él, con las nubes. Dice, nos encontraremos con Él en los aires, con las nubes. Ahí estaremos con Él. Ahí nos uniremos, ahí nos juntaremos con el Rey. Ahí nos uniremos para toda una eternidad. Ahora, vea una vez más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Por qué habla de las nubes? ¿Por qué especifica de las nubes? ¿Por qué dice el Señor seremos arrebatados en las nubes? El versículo 15 dice, esperamos la venida del Señor. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Y el versículo 17 dice, y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Sí me explico? Vamos a ir mirando eso. Venga conmigo a la palabra. Hechos capítulo 1. Veamos lo que dice el versículo 9 al versículo 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga, qué precioso. Aquí nos confirma lo mismo que está hablando Tesalonicenses. Pablo dice que nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Dónde? En las nubes. Vamos a encontrarnos con el Rey en las nubes. Y aquí nos dice la palabra una vez más, cuando el Señor Jesús estaba para ascender a los cielos, les dio instrucciones, le habló a sus discípulos, platicó con ellos, les dijo, van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, ¿saben qué? Lo están mirando que se está yendo. No fue que de repente estaba aquí y de repente desapareció y ya no lo vieron, sino que lo miraron literalmente al Señor ascender a los cielos. Lo miraron que fue elevándose hasta que se perdió entre las nubes. Y cuando se quedaron mirando entre las nubes, que ya no vieron nada porque ya había ascendido, los ángeles llegan y les dicen, varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Pues nuestro Señor que se nos va, se nos ha ido. Pues no se preocupen, solo va a preparar lugar para vosotros, pero va a volver así como lo están mirando irse, así como lo ven ascender, así descenderá, así como desaparece, así aparecerá. Hoy dejan de verlo, mañana lo volverán a ver. Hoy dejan de verlo, muy pronto aparecerá por segunda vez en las nubes. Hoy se les pierde entre las nubes, mañana aparecerá entre las nubes. Hoy parece que se pierde en esa nube, ya no se ve, pues muy pronto lo van a mirar de la misma manera. Viene con las nubes,
viene entre las nubes. Alguien preguntará, hermano, ¿y qué nube será en la que viene el Señor? Porque aún hay un canto por ahí que dice que el Señor viene en una nube blanca. Amén. Viene el Señor con las nubes. Esa nube de la que habla el Señor no es una nube simplemente sencilla como las que usted mira allá afuera. Esa nube será una nube de gloria. Será como la nube que se paseaba en el desierto encima del pueblo de Israel. Será la gloria de Dios, de donde habrá millares y millares de ángeles que vienen acompañando al Señor en esa venida. Él viene en gloria, Él viene en majestad, Él viene en poder, Él viene y viene para levantar a su iglesia. Ahí se acabará el dolor, el llanto, el sufrimiento, y habrá consuelo por una eternidad. Aleluya. Él viene de la misma manera como se fue. Aleluya. Viene de la misma manera como se fue. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si en Tesalonicenses habla de que cuando el Señor viene a arrebatar a su iglesia en su venida, dice que Él arrebata a su iglesia y nos encontraremos con Él en las nubes. Aquí en el libro de los Hechos dice, así como le están mirando que se va, así como lo ven, lo van a volver a ver. No esperamos algo en secreto. Esperamos verlo que aparece. Esperamos verlo una vez más, a nuestro Rey, a nuestro Señor, pero ahora en majestad, ahora en gloria, ahora en poder, ahora en autoridad. Esperamos ver al Rey de los cielos aparecer una vez más en los cielos, aparecer en una nube de gloria, aparecer para levantar a su pueblo. ¿Sí me explico? Vamos a la palabra, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando dice los que le traspasaron, según nos dice la palabra en Romanos 9, 25 y 26, que es necesario que entre la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Israel no tendrá un trato con Dios hasta que la iglesia es arrebatada, hasta que la iglesia es sacada de esta tierra. ¿Me explico, mis hermanos? Ahora, si estamos mirando, el Señor Jesús dijo a Jerusalén, la miró y lloró sobre ella y les dijo: ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina debajo de sus alas y no quisisteis? Ahora vuestra casa les es dejada desierta, les es dejada vacía, hasta que no alcen los ojos y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese será el día glorioso, el día maravilloso, cuando Israel mirará a su Mesías venir, mirará a su Mesías aparecer por segunda vez. ¿Cuándo será ese día? Israel mira a su Mesías, la iglesia es arrebatada, el trato para el gentil se acabó, el tiempo para el gentil se acabó, y comienza el trato exclusivo con la nación de Israel. ¿Cuándo sucederá eso? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes. Lo mismo que dice Hechos, lo mismo que dice Tesalonicenses. Y todo ojo le verá. No dice será en secreto, será en oculto. Y dice enseguida. Alguien dirá: hermano, pero es que esto va a ser hasta mucho después del arrebatamiento. Veamos qué dice aquí enseguida. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este es el momento cuando los que le traspasaron se les abren los ojos. Este es el momento cuando el pueblo de Israel lo mira, lo reconoce, se da cuenta que es su Mesías y cree en su Señor. Comienza un trato con Israel. Por eso dice Pablo: primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles, es decir, los gentiles que han de ser salvos entrarán, y después viene el trato con Israel.
Unos son levantados y viene el trato con la nación de Israel. ¿Cuándo sucederá eso? Eso sucederá cuando Cristo aparece por segunda vez. Cuando Él aparece por segunda vez, suceden dos cosas. La iglesia es arrebatada con su rey y Israel abre los ojos y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comienza un trato de Dios con la nación de Israel. Ahí se cumple en el mismo tiempo, en el mismo momento del arrebatamiento. Si me explico, mis hermanos. Todo ojo le verá. Veamos qué dice la palabra. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Veamos lo que dice el versículo 29 al 31. Apocalipsis 1:7 decía: todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes. ¿Cómo se fue cuando ascendió a los cielos? En una nube. Ahí se perdió. ¿Cómo miramos en Tesalonicenses que será nuestra reunión con Él? Nos reuniremos con Él en las nubes. La reunión es en las nubes. El encuentro es en las nubes. Ahora veamos Mateo 24 y vamos a analizar algunos puntos importantes. Versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya miramos este pasaje, ya miramos el tema de la tribulación. Esta tribulación no es la ira de Dios, es la tribulación que comenzó desde la persecución de el justo Esteban hasta todos los mártires que ha habido en la historia, hasta lo que se aproxima, que no sabemos cuántas cosas la iglesia todavía va a pasar. Pero sí entendemos que después, es decir, la tribulación comenzó desde los tiempos de Cristo, después de la muerte de Cristo, con la iglesia primitiva, y termina esa tribulación precisamente cuando caen estas señales, cuando llegan estas señales, estas manifestaciones. La luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya miramos que esas potencias son poderes espirituales, esas estrellas son ángeles que caerán, demonios que caerán a esta tierra para poder atormentar a la humanidad que se queda, que no está arrebatada. Miramos precisamente ya eso en los temas anteriores. Dice: las potencias de los cielos serán conmovidas. E inmediatamente después de eso dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí aparece en el cielo esa señal maravillosa. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez más miramos al Señor aparecer con las nubes del cielo. Verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes, viniendo en esa nube de gloria. Lo mismo que dice Tesalonicenses. ¿Por qué razón? Lo mismo que dice Hechos 1:9 cuando el Señor ascendió. ¿Por qué razón? Porque el versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Alguien pueda decir: hermano, este pasaje no está hablando del arrebatamiento, sino que está hablando de la venida del Señor 7 años después del arrebatamiento. Si dijéramos eso, primera pregunta que haría: cuando el Señor viene, según Apocalipsis 19, que vamos a leer en un momento más, cuando dice la palabra que Él viene en ese último día, la palabra de Dios dice que Él viene no para levantar a alguien, viene para destruir a todo el pecador que hay en esta tierra. ¿Sí me explico? Él viene a destruir completamente. Pero en este pasaje
Él arrebata, viene con gran voz de trompeta, viene con autoridad, viene con las nubes y viene con sus ángeles, los envía por los cuatro ángulos de la tierra para levantar a sus escogidos. Cuando los escogidos se levantan con el Señor, es porque los ángeles de Dios arrebatarán, levantarán al pueblo de Dios. Dios enviará millones de ángeles a levantar a su pueblo, a levantar a sus escogidos, a levantar a su iglesia. De esos escogidos nos está hablando la palabra del Señor en este pasaje. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia no miramos que hay otro arrebatamiento. No miramos que hay otro momento cuando Dios arrebata a un pueblo. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel, la Biblia no dice que va a ser arrebatado. La Biblia dice que muchos van a morir y van a reinar en el milenio. Pero nunca dice la Biblia que son arrebatados con el Señor a los aires. No hay otro grupo que sea arrebatado. Si este no es el arrebatamiento, entonces ¿a quién está arrebatando ahí? ¿A qué pueblo está arrebatando? Si dice que está enviando a sus ángeles por los cuatro ángulos de la tierra a recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Usted y yo somos los escogidos del Señor. La iglesia del Señor somos los escogidos. No hay otro arrebatamiento. No hay dos arrebatamientos. No hay tres arrebatamientos. ¿Sí me explico, hermanos? Si alguien dijera que este pasaje no se refiere a cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia, entonces vamos a construir una doctrina que diga que hay dos arrebatamientos. ¿Sí me explico? Porque aquí es un arrebatamiento lo que sucede. El Señor viene con las nubes, manda a sus ángeles para que levanten, para que arrebaten, para que saquen de la tierra a sus escogidos. Y si decimos que este pasaje no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, entonces vamos a terminar creyendo que la Biblia no habla de un arrebatamiento, sino de dos arrebatamientos. Y la Biblia no habla de tal cosa. No hay dos arrebatamientos, ni tres arrebatamientos. Hay un solo arrebatamiento donde Dios aparece en las nubes, donde Dios envía a sus escogidos, Dios envía a sus ángeles a levantar a sus escogidos. Dios recoge a su iglesia, Dios levanta a su iglesia. ¿Cómo? A través de ángeles. Envía ángeles para levantar a sus escogidos. Amén, mis hermanos. Esto es un arrebatamiento, o mejor dicho, esto es el arrebatamiento, porque no hay dos arrebatamientos, ni tampoco hay tres, solo hay un solo arrebatamiento. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, una vez más, vuelvo a leerle, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá, así como me habéis visto ir, así me van a mirar regresar. Así como me ven que me voy en las nubes, así regreso en las nubes. Vuelvo en las nubes y todo ojo me verá. Y los que me traspasaron, los judíos que me mataron, harán lamentación. Dirán: ¿eres tú, Señor? Te matamos. Ahorita vamos a mirar un pasaje en Zacarías muy hermoso, como Israel se lamenta. Aquí dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se cumplirá lo de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 escucharon la voz, las 10 miraron que venía el Señor, pero 5 estaban listas y 5 no. 5 se fueron y 5 se quedaron. No fue un secreto para nadie. Todas se dieron cuenta lo que había sucedido. ¿Sí me explico, mis hermanos? Versículo 31. Cuando Él aparece con gran poder y gloria, dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí aparece una vez más con las nubes, con esa gloria, ese resplandor, esa majestad, una nube de gloria envuelto en una presencia angelical que lo cubrirá. Y ahí aparecerá el Señor y enviará a sus ángeles, lo mismo que hizo cuando murió Lázaro. ¿Recuerda? Dice que murió Lázaro, y ¿a quién envió a levantar a Lázaro? Envió ángeles. Ángeles
tomaron a Lázaro y lo escoltaron a la presencia de Dios. Y el rico dice que estaba en el infierno, que no podía soportar las llamas de fuego. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y estaba en tormentos sin saber qué hacer. Quiere decir que los ángeles de Dios están siempre escoltando a los hijos de Dios. Están escoltando al pueblo de Dios. Están escoltando a los escogidos de Dios. Por eso dijo el salmista: no temeré mal alguno. No temeré ni pestilencia ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, dijo el salmista, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, para darnos la victoria, para darnos el triunfo, aleluya. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Zacarías, el versículo 13, versículo 4 al 6. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirá el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este es un pasaje profético donde el pueblo de Israel mira a su Mesías. En otras palabras, lo conocerán. Se les revelará que aquel carpintero de Nazaret, aquel hombre humilde que transitó las calles polvorientas de Nazaret, aquel que entró a Jerusalén en un pollino, aquel hombre que rechazaron, aquel en el que no creyeron, aquel que clavaron y crucificaron en una cruz, era el mismo Mesías, era su Salvador. Y entonces no creyeron, pero ahora creerán en Él, ahora creerán en su Señor, en su Salvador, y comenzará ese trato especial y maravilloso de Dios. Entonces, en este acontecimiento, la iglesia es arrebatada y a Israel se le abren los ojos. Israel reconoce a su Mesías y comienza a cumplirse Apocalipsis 12. Cuando la mujer es llevada por Dios a un lugar por 3 años y medio y comienza un trato especial con la nación de Israel. Ya la iglesia no está aquí en ese tiempo. Veamos qué dice la palabra una vez más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 9. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Les está primero diciendo que su tribulación, su angustia, lo que han estado pasando, que no se preocupen. En otras palabras les está diciendo: Dios es justo, y Dios dice: no se venguen por ustedes mismos, porque mía es la venganza, yo daré el pago. No va a ser en su tiempo de ustedes. En veces alguien te puede ofender, alguien se puede aprovechar de ti, alguien te puede hacer una injusticia, y tú quisieras que al instante Dios haga algo, o que alguien haga algo y que lo ponga en su lugar. Dios dice: yo no trabajo de esa manera, yo soy paciente, pero créeme que soy justo y que tengo un tiempo para ajustar las cuentas a cada uno. Soy paciente,
no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aprende a esperar en mí, dice el Señor. Tú que eres atribulado, un día vas a mirar la recompensa de haber creído en mí, y vas a mirar lo que sucederá a aquellos que te atribulan, a aquellos que te hacen la vida imposible. Vas a mirar el fruto de tu paciencia y de esperar no en un Dios muerto, sino en un Dios vivo y verdadero, un Dios que tiene todo en control y que tiene un tiempo para obrar, para operar, para manifestarse, para glorificarse. Aleluya. Ese es el Dios al que le servimos. Ahora, primeramente el versículo 3 y 4 nos habla de la paciencia. Pablo está alabando a la iglesia y les está diciendo: no es en vano su esperanza, no es en vano aún la persecución que están pasando. Y luego dice el versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios es un Dios justo y tiene un día para juzgar. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios, oiga bien, pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Es justo pagarle con tribulación al mundo que no quiere nada conmigo, al mundo que les hace la vida imposible, y a todo aquel que los esté atribulando. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, esto es a la iglesia, daros reposo, darnos un reposo glorioso, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste. Una manifestación es dejarse ver, es algo visible. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Qué decía Mateo 24? Viene y enviará a sus ángeles a levantar a sus escogidos. Viene con las nubes, decía. Entonces aquí dice que a nosotros, dice que somos atribulados, darnos reposo. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo tendrá reposo la iglesia? El completo reposo lo tendrá cuando aparezca por segunda vez el Rey de los cielos, y aparezca para levantarte a ti y darte reposo. Tú que eres atribulado hoy, tú que padeces hoy, tú que estás sufriendo hoy, darte reposo con el Rey, bendecirte. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la angustia. Te dará reposo el Señor. Y a los que te atribulan, ¿qué les hará? Los atribulará. Ahí comienza la ira de Dios. Ahí comienza el juicio de Dios sobre el pecador. Ahí comienza la venganza de Dios. Las copas de la ira derramándose. En Apocalipsis miramos la primera copa, la segunda, la tercera, las trompetas sonando, juicios por aquí, juicios por allá. ¿A quién será atribulado? ¿La iglesia? No, sino aquellos que atribulan a la iglesia, los que no quieren nada con Cristo, los que no quieren nada con el Señor. Ellos serán atribulados, pero tú estarás en reposo en la gloria de Dios. Estarás en reposo con el Rey de los cielos. Estarás en reposo en la presencia de tu Señor. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó el llanto, se acabó la angustia, porque tu Señor ha venido por ti. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Enviará ángeles, viene con ángeles. ¿Cómo viene? En llama de fuego. Aquí ya nos da un poquito más de entendimiento. No solamente es una luz, sino es una llama de fuego. Es una gloria inmensa. Es una manifestación, dice, en llama de fuego.
y está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué está hablando del arrebatamiento? Porque Pablo le está hablando a la iglesia. Esto es lo que la iglesia esperaba. Esperaban al Señor. Esperaban que viniera para darnos reposo a los que somos atribulados, y entonces pagar con tribulación a los que os atribulan en estos días, en este tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo vendrá? En llama de fuego, para dar retribución. Dar el pago significa esto. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. ¿Qué día es ese? El día que la iglesia espera, el día del arrebatamiento, el día cuando Cristo aparece por segunda vez en llama de fuego, con ángeles, para dar retribución a unos y levantar a otros, para sacar a unos del sufrimiento y traer los juicios sobre otros. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿de qué día está hablando? Del arrebatamiento, del día que Cristo viene, y estamos hablando al mismo tiempo de su venida, cuando se manifiesta en llama de fuego con sus ángeles de su poder. Entonces estamos hablando de este glorioso acontecimiento, y no es algo extraño o separado de lo que es, de lo que la iglesia espera, porque esto es para la iglesia. Pablo se lo decía a la iglesia. Veamos un pasaje más. Veamos qué dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15. Mire, primero leamos el versículo 22 y 23, y de ahí nos pasamos al 50. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, aquí habla del orden de la resurrección, las primicias, que es Cristo el que resucitó, pero termina diciendo: luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Quiere decir que la iglesia espera ser levantada, entrar en ese orden que Dios ha establecido, y dice que luego los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo esperamos ser arrebatados en su venida. Veamos qué dice el versículo 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa? No todos habremos muerto, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. ¿A qué se refiere cuando dice todos seremos transformados? Primero dice en el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Antes de poder levantarnos con el Señor, antes de poder volar con el Señor, sucederá algo. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Seremos transformados en un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Ya no será un cuerpo carnal, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a subir? ¿Cómo vamos a subir? En una transformación, un
cuerpo glorificado. Cuando tu cuerpo es transformado y es glorificado, ahí entras a lo que es el nivel espiritual en el que Cristo mora, en el que Cristo vive. Un nivel maravilloso. Alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Podremos entenderlo todo porque estaremos en cuerpo glorificado. Ya no será esta carne limitada, ya no será esta mente limitada, será un cuerpo glorificado. Seremos transformados. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Tiene mucho que ver, porque esta es la base de un punto muy importante para entender lo que es la venida y el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, la pregunta que se hacen es, bueno, si el arrebatamiento va a suceder y luego la venida va a suceder, y si es el mismo acontecimiento, ¿cómo es que después de que la iglesia es arrebatada, tienen que pasar una serie de eventos todavía? Tienen que pasar una serie de juicios, tienen que pasar una serie de copas que se derraman de la ira. Si es lo mismo la venida y el arrebatamiento, o si somos arrebatados en su venida, entonces ¿dónde queda el tiempo para que se cumpla todo lo que es los juicios de Dios, la ira de Dios, lo que va a derramarse si estamos diciendo que el Señor viene y en su venida arrebata a su iglesia? Lo que sucede es esto: es que desde el instante que la iglesia es arrebatada, desde el instante que la iglesia comienza a levantarse, lo primero que dice Pablo es esto: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En qué tanto tiempo? ¿Va a ser en un par de días, en un par de años que seremos transformados? ¿Qué dice la palabra? En un abrir y cerrar de ojos. Oiga, ¿qué tan rápido es eso? Mucho, muy rápido. Abra sus ojos y ciérrelos así rápido y cuenta el tiempo y dígame cuánto se tardó. Pues en ese instante eso durará el tiempo para ser transformados y para encontrarnos con el Señor en gloria. En un abrir y cerrar de ojos. Será algo rápido, será algo en esencia rápido. Oiga, hermano, pero qué difícil está eso. Tanta gente y ser transformada, de los muertos en Cristo resucitar incorruptibles, un cuerpo glorificado para ellos, y los que estemos en Cristo levantarnos incorruptibles igualmente. Y no en un par de años que nos va a transformar el Señor, en un abrir y cerrar de ojos acontecerá eso. En un instante el Señor obrará, el Señor se moverá, en un instante seremos transformados. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando la Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos, lo que está diciendo es esto: el tiempo no existirá más para nosotros. El tiempo no existirá más para la iglesia. El tiempo existe para el mortal. El tiempo existe para esta tierra, para el que está bajo los términos y límites de esta tierra. Yo le haré una pregunta: ¿existe el tiempo para el Señor? Es decir, ¿qué dice su palabra cuando dice: para mí un día es como 1000 años, y 1000 años como un día? ¿Qué está queriendo decir? No está diciendo literalmente: un día es, yo voy a contar 1000 años y cuando llega el 1000, eso es un día para mí. No necesariamente que está hablando literalmente en ese sentido. Es como cuando le pregunta Pedro al Señor: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le está diciendo? ¿Solamente perdónalo 490 veces? No, le está diciendo: no hay límite. Las veces que sea necesario, perdónalo todo lo que sea necesario, porque así tienes que hacerlo. Ahora escuche bien esto. Cuando hablamos de la iglesia, el Señor Jesús dice que para Él un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Lo que está diciendo con eso es: para mí no hay tiempo.
yo no estoy sujeto al tiempo. Yo estoy por encima del tiempo. A mí no me pasan los años. Yo no estoy a prisa, no estoy preocupado porque el tiempo se me va. Nosotros estamos preocupados que ya nos hicimos viejos y que se nos hizo el tiempo, ¿verdad? Se nos fue el tiempo de las manos. Pero el Señor dice, a mí no se me ve el tiempo. Yo estoy encima del tiempo. Estoy por encima de todo lo terrenal, lo natural. Un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Un abrir y cerrar de ojos hago maravillas, porque no estoy sujeto al tiempo de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia es arrebatada, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra con su Señor. Y ese abrir y cerrar de ojos para la iglesia es un abrir y cerrar de ojos. Los que mueren en Cristo, los que han muerto en Cristo, van a ser resucitados primero. Se van a levantar primero. Luego nosotros somos transformados juntamente con ellos y nos encontramos con el Señor. Desde el momento que somos transformados, entramos en la dimensión del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y se va a reunir su cuerpo, su iglesia, con el Salvador, para estar unidos, para ser uno con Él, para estar unidos. Viviremos, estaremos con Él, estaremos en su presencia, nos encontraremos con Él. ¿Sí me explico? Ahora, lo que para el mundo, imagínense, si el Señor dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, está dando a entender la diferencia de tiempo. Para mí, dice, a mí no me pasan los años. Un día mío puede ser como 1000 años de ustedes, y 1000 años de ustedes como un día mío. Está hablando de la diferencia de tiempo. Ahora, si alguien dice, hermano, nosotros vamos a tardar un abrir y cerrar de ojos en ser transformados y nos encontraremos con el Señor, ¿y qué va a pasar entonces con los años, el tiempo que tiene que pasar a la tierra para que le caigan los juicios de Dios? Lo que pasa es esto: la iglesia es arrebatada, cuerpo glorificado, un abrir y cerrar de ojos, se une con su Señor. Es un abrir y cerrar de ojos. A la tierra le pueden pasar 3 años, 5 años o 7 años, el tiempo que sea. La iglesia no siente el tiempo más, porque la iglesia ya no está en un cuerpo humano. La iglesia ahora está en un cuerpo glorificado. Y lo que para la tierra va a ser 7 años o los años que vayan a pasar acá abajo, para la iglesia no es sino un abrir y cerrar de ojos. La iglesia es levantada, se encuentra con su Señor. Es un abrir y cerrar de ojos. Cuando se encuentra con el Señor, se encuentra con Él para descender a esta tierra. ¿Cómo para descender? Sí, veamos Apocalipsis capítulo 19. Venga conmigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, dice Pablo. Veamos qué dice Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Analicemos este pasaje. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí dice que el Señor viene en un caballo blanco. Y alguien dice, aquí viene diferente, allá venía con las nubes y acá viene en un caballo blanco. Es que son diferentes símbolos que hablan de lo mismo. Cuando habla de un caballo blanco, no está hablando de que literalmente va a venir un caballo volando, como miren las películas. Usted verá de un caballo con alas ahí volando. No necesariamente. Cuando habla del caballo, es lo mismo que Apocalipsis 6. Habla de los caballos que entran. Un caballo blanco que entra, un caballo bermejo, un caballo amarillo, etcétera. Uno representa la muerte, otro representa hambre, otro representa, etcétera. Cuando habla de caballos que entran, no está diciendo literalmente van a venir caballos galopando por esta tierra. Está hablando de que va a entrar pestes, hambres galopando por esta tierra, visitando a la humanidad. Son
son expresiones simbólicas, figurativas. Cuando aquí habla de que el Señor viene en un caballo blanco, no está diciendo que viene literalmente en un caballo blanco. ¿Qué simboliza este caballo? Este caballo simboliza lo que era la entrada triunfal de los grandes generales en el tiempo antiguo. Después de una gran batalla, entraban en un caballo blanco comúnmente en señal de triunfo, de victoria. Pues el Señor dice figurativamente: vengo en un caballo blanco. Significa vengo como general de generales, como rey de reyes y señor de señores. Vengo con autoridad, vengo con poder y gloria, vengo para hacer el juicio a esta tierra, vengo para exterminar lo que tiene que ser exterminado. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de que un caballo blanco es autoridad, poder, majestad. Viene en gloria, en poder, con autoridad. ¿Sí me explico? Ese es un caballo blanco. Ya no viene como entró a Jerusalén en un pollino, en un burrito manso, no. Porque cuando entró en ese burrito era señal de su humildad, era señal de su mansedumbre, de que iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso tomó un pollino, un burrito. ¿Sí me explico? Porque no venía con autoridad y poder para derrotar al imperio romano o a alguien así. Venía con humildad para morir en la cruz del Calvario. Pero su segunda venida ya no viene en un pollino, ya no viene en un burrito, viene en un caballo blanco. Es decir, en poder, en majestad, en autoridad, para hacer juicio a las naciones. No viene para arrebatar a nadie, no viene para levantar a nadie, viene para exterminar lo que hay en esta tierra. Veamos qué dice la Biblia. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oiga, qué tremendo. Yo aquí no miro ningún arrebatamiento. Yo aquí veo el juicio de Dios sobre las naciones. Viene con una espada aguda que sale de su boca. Dice que esa espada es su palabra que hablará. Sus ojos serán como llama de fuego. Una mirada irresistible, una mirada que nadie soportará mirarlo. Y los hombres dirán, los reyes de la tierra: escóndenos de la ira del Cordero. Le dirán a los montes: caed sobre nosotros y escondenos de la ira del Cordero, del que está en el trono. No soportarán aquella mirada, aquella autoridad. Entonces miramos en este pasaje que cuando el Señor viene, dice el versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Está hablando de una autoridad, está hablando de un poder. ¿Qué ejércitos está hablando aquí? Estos ejércitos que le siguen, ahí está la iglesia incluida, la iglesia ya transformada, la iglesia en cuerpo glorificado. Cuando en este punto el Señor desciende del cielo, la iglesia es arrebatada, se acaba el tiempo para la iglesia, se encuentra con su Señor en un abrir y cerrar de ojos. Ese abrir y cerrar de ojos a esta tierra le está pasando juicios, ira de Dios que está cayendo sobre de ellos. Pueden ser los años que sean. En ese momento se termina el tiempo que ha de terminarse acá. La iglesia se encontró con su Señor y ya comienza a descender, o al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos que se encuentra, comienza a descender para hacer guerra, para que se lleve a cabo esta escritura de Apocalipsis 19. De esta manera es que la iglesia es arrebatada en su venida y ya viene descendiendo con el Señor en la misma venida para hacer guerra a las naciones juntamente con el Señor, con el Salvador, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que estará apareciendo en este acontecimiento maravilloso. En su venida
Dos cosas surgen. En su venida arrebata a la iglesia y desciende para hacer juicio a las naciones. ¿Qué nos decía segunda de Tesalonicenses? Viene para levantar a unos y para atribular a otros. Desde el instante que levanta a la iglesia, comienza a atribular al mundo, comienza a dar retribución al mundo, comienzan a caer los juicios de Dios sobre el mundo. La iglesia es un abrir y cerrar de ojos. Se encuentra con su Señor y ya viene descendiendo para dar la culminación a todo lo que pasará en el tiempo de la ira de Dios o la gran tribulación, haciendo juicio a la bestia, al falso profeta, al mismo Satanás. Dice que un ángel del cielo lo ata y lo amarra por 1000 años. Ya vamos a entrar en el tema del milenio enseguida. Lo ata por 1000 años y dice la palabra que a los demás que quedaron vivos los mató a todos con la espada que sale de su boca. ¿Miramos un arrebatamiento aquí? No, aquí no miramos que arrebata a nadie. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento surge cuando Él viene. La iglesia se encuentra con su Señor en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, y ya viene descendiendo para hacer juicio a las naciones, según Apocalipsis 19. ¿Sí me explico? No hay tiempo para la iglesia. Es un abrir y cerrar de ojos porque está en cuerpo glorificado. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Le termino con esta escritura. Segunda de Pedro capítulo 3. Ya la hemos mirado, veámosla una vez más. Leemos del versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Eso es lo que esperaba la iglesia. Y eso es lo que dicen muchos. ¿Cuándo viene Cristo? Que no que viene y que viene. Y nada que viene. ¿Qué sigue diciendo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí nos detenemos. Oiga lo que dice acá, el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto se aplica completamente al arrebatamiento, a ese día cuando la iglesia es arrebatada. No que será de una manera misteriosa, sino que será en el momento menos esperado, en el cual, en ese día, cuando la iglesia es arrebatada, cuando Cristo aparece como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y sigue hablando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo viene a levantar a su iglesia, comienzan a desatarse los juicios de Dios.
comienzan a desatarse los juicios de Dios. La Biblia nos habla de que habrá pestes tan terribles. Dice que caerá un granizo terrible mezclado con fuego, una situación tremenda como nunca lo ha visto el hombre, como no se puede imaginar. Caerán todos esos juicios. Será el principio de la ira de Dios cuando la iglesia es arrebatada. Y la iglesia es arrebatada para encontrarse con el Señor y descender con Él, dándole fin a lo que es Apocalipsis 19 que ya leímos, donde el Señor apresa a la bestia, al falso profeta, los echa al lago de fuego. Son los primeros que pisan el lago de fuego. Y a Satanás lo ata por 1000 años. Y de ahí ya entra el tema del reino milenial, lo cual estaremos mirando enseguida. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie.